El tema de esta webinar de hoy es la diversidad afectivo-sexual y de género ante las adicciones. Y nuestra ponente de hoy, que es María de Izangulo, pues nos ha pedido que pongamos como subtítulo herramientas para familias protectoras ante el peligro de los entornos adversos. María es una persona que lleva trabajando un montón de tiempo con la Federación de Cantabria sobre todo, pero ha trabajado también en otros muchos ámbitos porque además de diplomada en educación social, es sexóloga, es experta en un montón de temas, ha trabajado no solamente con alumnado, sino también con familias, con mujeres adultas, con lo cual, bueno, pues su currículum os podría contar, es extensísimo, ha trabajado en el mundo rural y también en la ciudad, en distintos medios de comunicación. Actualmente trabaja en Radio Telva en un programa que se llama Sexo en el Aire. Ha participado en 800.000 ponencias y a través de la geografía. Y también ha sido formadora en la universidad, no solamente en Mallorca, sino también en la Miguel de Cervantes de Valladolid, en temas de educación sexual, de terapia de pareja, especialista en desarrollo personal y de talento. Y bueno, pues su currículum es muy amplio y no voy a perder yo más el tiempo en explicar cómo es que es una persona estupenda. Lo iréis viendo a lo largo de la charla. Nos ha pedido que lo que va a hacer ella es una charla un poco amena, entonces en cualquier momento cualquiera de las personas que estáis en el otro lado podéis interrumpir levantando la mano bien a través del chat para hacerle preguntas. Y si alguien quiere hacerle preguntas un poco más personales y no se atreve, o que podrían vulnerar, pues eso, los derechos de vuestros hijos e hijas, pues podéis ponerlos a través del chat y yo me encargaré de contárselas, pero sin poner, sin decir quién las hace para que ese anonimato pues se pueda seguir manteniendo y proteger así a nuestros hijos e hijas, que al final es lo que nos interesa. Entonces, sin más, pues María, te doy la palabra y muchas gracias por participar y colaborar con nosotros. Gracias, María. Y gracias a la CEAPA por haber contado conmigo y a todas esas personas que estáis por ahí, que estáis al otro lado, ¿no? Y que escucháis y os interesa el bienestar de las criaturas. Digo criaturas teniendo en cuenta que pueden ser niños, niñas, niñes, adolescentes, y ahora nos metemos un poco más ahí. La idea que lanzo es que primero hablando un poco de lo sexológico, después hablando de dificultades que nos podemos encontrar en esto de lo sexológico. De estas dificultades pasamos pues a riesgos, por así decir, donde aparece el tema de adicciones que encontramos en el título y luego nos vamos a la parte de cómo podemos prevenir, ¿no? Es como podríamos decir como desde las familias a ver cómo hacemos para cuidar antes que tener que curar, por así decir, ¿no? Muchas veces cuando me llaman para ir a un centro o cuando me llaman para hablar con un grupo, lo que hay es como un miedo enorme a que haya un peligro. Es como de eso suele venir desde el ámbito de la prevención. Y lo que vemos desde la sexología, ¿no? Es bueno, yo desde la educación social también tiraba hacia allá, lo que apuntaba todo hacia ellos, como que promover valores siempre nos va a venir mejor para luego prevenir riesgos. Como que si nos enfocamos en la parte de prevenir riesgos, pues los riesgos por los que nos suelen llamar suelen tener que ver con temas o de bullying o con temas de violencia sexual o con temas de embarazos no deseados o con temas de infecciones. Entonces, si nos centramos en hablar de estas cosas, va a ser muy difícil que tengamos personas que se sienten satisfechos, satisfechas, satisfechas con consigo y en sus relaciones y que se puedan expresar de forma que se sientan a gusto. Sin embargo, cuando trabajamos el que la gente pueda entenderse, pueda conocerse, pueda valorar sus particularidades y pueda expresarse tal cual es,
Es mucho más fácil que sienta esa satisfacción en sus relaciones y consigo, y es mucho más fácil que prevenga malos rollos en corto, medio y largo plazo. Entonces, vais a ver que, aunque vamos a hablar por ahí de riesgos, mucho nos vamos a centrar en la parte de promoción y promoción de valores, o promover esos gestos, esas cosas que podemos decir, esas cosas que podemos hacer que van a allanar el camino. Otra cosa que quería decir es que en cualquier momento podéis interrumpir. María decía, podéis poner ahí levantar el dedín, que hay por ahí un emoticono en las reacciones que es levantar el dedo. Incluso coger y destapar vuestro micro y hablar. Incluso eso, o poder escribir, si es algo, mi idea es que movamos ideas y que cada quien se ate al dedo las ideas que le vengan bien, pero si alguien quiere expresar algo que está viviendo, algo que está pasando, pues como lo que decía María, como lo va a estar grabado, pues igual es mejor que por cuidado así de la intimidad de cada quien, pues que eso vaya por escrito y así me lo traduzca, no me lo pase. Mm, vale, dicho esto, os cuento un poco en relación a... Esto se me hace muy raro, ¿sabéis? Porque como solo veo la cara de María, me pongo así como nerviosa, así que os voy a tocar lidiar con estos nervios también desde el otro lado. Os cuento un poco de qué estoy hablando cuando hablamos de educación sexual y de acompañar en la sexualidad a nuestras criaturas. Cuando la gente escucha que soy sexóloga, suele entender que esto del estudio del sexo tiene que ver con las cosas de los genitales, porque muchas veces sexo se entiende como un sinónimo de genital, ¿no? Hasta el punto de si alguien habla de una operación de cambio de sexo, habla de una operación de cambio de genitales. O si alguien habla de una infección de transmisión sexual, es una infección, podríamos hablar de una infección de transmisión genital. Entonces estamos haciendo algo que Figenia Mezúa diría, bueno, una metonimia, o que el árbol de los genitales nos tapa el bosque del sexo, y el sexo es muchísimo más amplio. Cuando hablamos de sexo podemos estar hablando de genitales, podemos estar hablando de algo que se hace con los genitales o alrededor de los genitales. Hasta podemos considerar que la seducción tiene algo que ver con lo sexual, porque se da por hecho que va encaminada hacia, digo, y se da por hecho erróneamente, porque la seducción puede ser un juego en sí mismo, pero como se entiende que va encaminado hacia los genitales, pues se entiende como sexual. Y se nos suele olvidar que el sexo, además de algo que se tiene entre las piernas o algo que se hace, es algo que se es. O sea, que somos seres sexuados, que no nos podemos liberar del hecho sexual humano, ¿no? Que todas las personas estamos atravesadas por esto de ser sujetos sexuados, y que veréis que el marco desde el que hablo tiene que ver con el de la sexología sustantiva, y entonces vemos que esto que soy ha sido construido por un montón de factores que tienen que ver con la biología, con la cultura y con cómo interaccionan estas cosas de la biología con estas cosas de la cultura, y sobre todo cómo se va dando este proceso en esta biografía que vivo, y así con cada una de las personas. Entonces, cuando hablamos de sexuación, estamos hablando de cómo se construyen esos sujetos sexuados. Y hay muchas personas, veréis, que os vendrá a la cabeza el decir, claro, hay un montón de cosas de esta cultura que parece que nos están metiendo en dos cajones, en cómo tienen que ser los hombres y cómo tienen que ser las mujeres, ¿no? No hay unos mandatos de género, y que creen que si tienes estos genitales, pues vas a ser así, y si tienes estos otros, pues vas a ser de esta otra forma. Lo que vemos es que todas las personas, aquí vais a tener que hacer un esfuerzo grande, porque quienes venís de teorías de género vais a ver que utilizo palabras que conocéis y sin embargo las estoy utilizando con un sentido diferente, o sea, que tiene un significado diferente. Y entonces vais a tener que hacer un esfuerzo por hacer esta traducción, ¿vale? Aún así podéis, ya os digo,
dar al micro y preguntar si algo no lo estoy explicando así muy allá y no se está entendiendo del todo. Vale, cuando hablamos de esta construcción de ser seres sexuados, lo que nos suelen decir es que los niños son de una forma y las niñas son de otra. De hecho, lo que suele pasar es que si la criatura nace con unos genitales, damos por hechos como que es una cosa y si nace con otros, damos por hecho que es otra. Quiero decir, incluso desde una ecografía, cuando vemos que tiene, cuando vamos a que nos hagan pruebas y si vemos que tiene un pene, enseguida nos dicen que es un niño, en vez de decirnos, bueno, mira, yo veo un pene o yo veo una vulva. Y poder dar tiempo para que esa persona nos diga qué es, porque lo que es esa persona no es algo que está en los genitales, no está entre las piernas, está entre las orejas, o sea, está en el cerebro. Y esto tiene que ver que cuando nos estamos construyendo, mm, cuando estamos en el horno, por así decir, se han juntado los cromosomas, seguro que os acordáis de esto se junta el óvulo con los espermatozoides y suelen juntarse una X con una X o una X con una Y. A veces hay cosas que no son esa XX y esa XY, ¿no? A veces encontramos ahí X0, XXX, XIY, como casos que son puntos que están por ahí que no forman parte de lo que hay mayormente, que es XX o XY. Diréis, ¿por qué se está yendo a explicar tan atrás? Bueno, porque cuando la persona tiene XY, es ahí, en los primeros momentos, suele tener voy a decir un bote de pintura, ¿vale? Es un tipo de hormona, que lo que va a hacer es, en la prógonada indiferenciada, que tiene sus receptores de esa pintura, si llega esa pintura, simplificando mucho esto, de ahí van a salir unos testículos. Si esa pintura no llega y hay unos inhibidores, van a salir unos ovarios. Cuando pensamos en los testículos, normalmente pensamos en fábrica de espermatozoides. La cosa es que los testículos son fábrica también de los espermatozoides a partir de la pubertad, pero de testosterona desde que ya están aquí en el horno construidos, ¿no? Entonces, todas las estructuras que se pueden sexuar, o sea, que pueden coger un efecto más masculino o más femenino, y ahora os explico esto de masculino y femenino, van a sexuarse. ¿Cómo estoy utilizando yo este masculino y femenino? Pues llamo masculino a algo que es más habitual encontrar en ellos y algo femenino es algo estadísticamente más habitual encontrar en ellas. Pero ni es exclusivo, ninguno de los dos rasgos son exclusivos de los hombres ni exclusivos de las mujeres. No es exclusivo de tener unos genitales o de tener otros genitales. Vamos, como os lanzo por aquí una diapositiva para que nos sirva. Mm, A ver, opciones avanzadas de compartir. A ver si lo consigo rápido. Compartir pantalla. Yo antes lo he conseguido, así que ahora también puedo. Mirad, lo que nos suelen decir es que hay rasgos que son... solo se ve mal, ¿verdad? Se ve pequeñito. Si lo Ahora mejor. puedes Ahora poner un mejor. poco más grande. Sí. Ahora, muy Mira, bien. Gracias. lo que nos suelen decir, utilizo esto del rosa y el azul, aunque sabéis que no tiene que ver con el rosa es un color femenino ni el azul masculino, y que si nos vamos a antes de la Primera Guerra Mundial, lo que se vería es que las mujeres usaban azul y los hombres usaban rojo, y entonces los bebés que nacían con un pene les vestían de rosita y estas cosas, ¿no? Y a las mujeres no, perdón, a las personas que nacían con una vulva les ponían de azulín. Bueno, la cosa es que a mí esto me sirve como para ilustrar que a veces pensamos que la gente la metemos en el cajón de rosa y azul en función de los rasgos que yo veo mayormente.
Esos rasgos que suelen estar en ellas son los que aquí he pintado de rosa y algunas personas me tiraréis de las orejas y los pelos y no me extraña por ello, pero como que quiero que sea visible, como pero me sirve para explicar que aunque se piensa esto, nadie tiene todos los rasgos que sean femeninos ni todos los rasgos que sean masculinos, que en realidad todas las personas lo que tenemos es un montón de caracteres sexuales femeninos, masculinos, femeninos y masculinos, o sea, que son intermedios, que irían como entre el rosa y el azul, todos los morados intermedios, ¿no? Es como estos rasgos, por eso os hablaba de las gónadas. Es como una vez, ahí hablamos después de testículos y de ovarios, pero luego lo que vemos es que, por ejemplo, hay ahí un barrillo eréctil que si le llega, estoy hablando de cuando nos estamos haciendo en el horno, ¿vale? Si le llega testosterona va a ser más largo, va a ser atravesado por un tubo que es la uretra, y si no le llega, ya va a ser más, va a tener su glande, va a tener su capuchón, pero esta uretra va a salir por debajo. Y por ahí en medio hay un montón de posibilidades. Aunque nosotros nos cuentan que lo que hay son penes y vulvas, lo que luego vemos es que la mayoría de la gente puede tener pene o puede tener vulva y hay gente que tiene genitales intermedios. Algunas personas conoceréis esto de los genitales intermedios o genitales ambiguos como personas intersexuales. Es como desde la sexología sustantiva entendemos que todas las personas somos intersexuales, porque todas las personas tenemos rasgos masculinos y femeninos. Independientemente de los genitales que yo tenga, tengo un montón de rasgos que son femeninos y masculinos, que es más habitual encontrar en ellas, más habitual encontrar en ellos y que están en este continuo entre lo que podríamos estar llamando femenino y podríamos llamar masculino, ¿no? Podremos hablar de la altura, del desarrollo muscular, de esos rasgos que se han considerado caracteres sexuales secundarios y también cosas que a veces nos han dicho, no, esto es cultural. Y digo, bueno, a lo largo de la biografía, pues vemos que es más habitual en ellos o es más habitual en ellas, pero que no es exclusivo ni de ellos ni de ellas. ¿Por qué hablo de todo esto? Porque a veces en esta cultura nuestra se da por hecho que ellas tienen que ser de una forma, que ellos tienen que ser de otra, y luego lo que vemos es que no hay dos personas que sean iguales, que ni siquiera hay a veces ellos y ellas. O sea, que lo mismo que cuando estamos en el horno, os digo, se van pintando estructuras y se van masculinizando, se van feminizando, como también eso pasa en el cerebro. Y en el cerebro va a haber una parte que, como sabéis, va a hablar de qué es lo que soy. Independientemente de que la gente cuando miramos desde fuera sexamos, ¿no? Es como yo cojo a las personas de esta foto, que solo estoy viendo culos y piernas, y digo, ah, pues yo creo que es una mujer, ah, pues yo creo que eso es un hombre. En realidad lo que estoy haciendo es algo estadístico, así rápido en mi cabeza, imaginando, digo, estos caracteres sexuales me pega más que los tengan ellas, me pega más que los tengan ellos, pero no podemos sexar a la gente como si fueran pollos. Como hay rasgos que nos ayudan a separar, distinguir, y me haría pensar que es mujer o que es hombre, pero lo que realmente hace que una persona sea hombre, sea mujer o sea persona no binaria tiene que ver con algo que está en sus estructuras cerebrales. Y como no tenemos forma de ver eso, pues nos toca preguntar, ¿no? Y ahí estaríamos hablando de la identidad. Por cierto, un rasgo que también es intersexual tiene que ver con la orientación. La orientación del deseo, digamos que mm, la mayor parte, aquí os voy a meter un palabra, pero luego lo traduzco, ¿vale? Es como la gente que es andrerasta. Andre tiene que ver con lo ándrico, como con lo masculino, voy a decir. Irasta con eros, ¿no? La gente que es andrerasta es la gente que se activa su eros con lo ándrico. Pues la mayoría de las veces son mujeres. La gente que es ginerasta, que se activa su eros con lo gínico, eh, suele ser hombres, pero ahí hay un continuo intermedio y aunque estemos acostumbradas las personas a ver casi todas las parejas por ahí heterosexuales, ¿no? Un hombre y una mujer, resulta que sabemos que no todas son las parejas así y que
hay mujeres que también se enamoran, desean y se sienten atraídas de mujeres. Hay hombres que se enamoran, se sienten atraídos y desean a hombres. Y hay personas que se enamoran, se sienten atraídas y desean a hombres y mujeres, ¿no? Es más, como en cuestiones de identidad, ahí estaba hablando de orientación, ¿no? Como en cuestiones de identidad, mm, aunque la mayoría de la gente sean hombres o mujeres, también hay gente que no son ni hombres ni mujeres, o son, dices, bueno, pues es que yo ahora soy, sí, ahora más mujer, pero bueno, pues yo género no binario, o sea, como yo ahora más mujer o ahora utilizo mejor un pronombre masculino, vamos, estoy hablando de gente que se mete en el cajón de no binario, que puede ser género neutro, género fluido. Entonces, eh, claro, cuando yo hablo de andrerasta y de ginerasta, fijaos, estoy pensando que me atraen más unos rasgos que suelo asociar con lo masculino o que suelo asociar con lo femenino, pero es verdad que me pueden atraer personas que no son ni hombres ni mujeres, o personas que son género no binario, ¿no? Como no, si estoy con las gafas del género, muchas veces hablamos, como en la calle se conoce más el hablar de gente homosexual, o de gays y lesbianas, o de gente bisexual, que te gustan los hombres y las mujeres, y seguramente que ya habéis oído hablar de gente pansexual, y es como una persona pansexual no está mirando si la otra persona es un hombre o es una mujer. Podría incluir ahí una persona pues, no binaria. Vale, así estoy introduciendo como ideas de orientación, ideas de identidad, y esto tiene que ver que cuando pensamos en diversidad, normalmente lo que se nos viene a la cabeza son las siglas LGTBIQ+, ¿no? Es como si tiramos de ese hilo, como pues vemos lesbianas, gays, bisexuales, que estamos hablando de orientación, la T, que estamos hablando de transexualidad, ¿y a qué estamos llamando una persona transexual? Pues una persona transexual es una persona a la que hemos etiquetado mal. O sea, cuando nos dedicamos a sexar, como cogimos y miramos los genitales que tenía y por los genitales que tenía hicimos un redondeo y dijimos, ah, vale, pues tiene un pene, pues será un niño. Pues resulta que no siempre es verdad. Como estadísticamente fácil, como estadísticamente es fácil que acierte, pero no siempre acierto, porque si miro genitales, lo que veo son genitales, no veo identidad, ¿no? Entonces, una persona transexual es una persona a la que nos hemos equivocado al ponerle la etiqueta y nos toca, a veces decimos, está haciendo un tránsito y es como nos toca hacer un tránsito porque nos toca ponerle la etiqueta correcta que es la suya, ¿no? Es como sexar a esa persona como se vive, cómo es, cómo se siente. A veces decimos, es que se siente así, pero el sentirse es algo muy, bueno, pues ahora me siento alegre, ahora me siento triste, es como muy volátil. Y en cambio, en cuestiones de identidad suele haber más consistencia que un sentirse así. Vale. Mm, Hablo ahí de la transexualidad, que estoy hablando de identidad, ¿no? Igual que cuando hablo de ser hombre, ser mujer, estoy hablando de identidad. La I, esa de LGTBI, estoy hablando de genitales intermedios, que decíamos, de genitales ambiguos. Esa I se conoce como intersexualidad, pero lo que os decía, desde la sexología sustantiva vemos que todas las personas somos intersexuales. Entonces, por eso nombro yo como genitales intermedios con genitales ambiguos. Y esa Q tiene que ver con lo queer, ¿no? Con lo no binario. Vale. Eh, si tiro de este hilo, como podríamos estar entendiendo que la diversidad afectivo-sexual tiene que ver con esto de LGTBIQ. Digo, si me voy, doy un paso más atrás, lo que veo es que la diversidad sexual nos atraviesa a todos los seres sexuados. No, no es cuestión de orientación y de identidad únicamente, es cuestión de ser sexuado. Entonces veremos, por eso antes os ponía yo por aquí estos ladrillines y estos caracteres sexuales que son inter, ¿no? Es como que tiene que ver
con la altura, tiene que ver con la distribución de la grasa, pues engordar más por la cadera, engordar más por la panza, tiene que ver con el desarrollo de la masa muscular, que es verdad que dependerá del ejercicio, pero también depende de rasgos que tienen que ver no solo con tus hábitos, sino que tienen que ver con tus tendencias, voy a decir, ¿no? O podemos hablar de la distribución del vello, o todos estos rasgos que decimos, vale, no es que los chicos, cuando hablamos de la pubertad y les cuentan en el cole a nuestras criaturas que los niños tienen pene y que cuando se desarrollan lo que pasa es esto, esto y esto, y tienen estos caracteres sexuales secundarios, pues hay una parte de esa realidad que nos la estamos cargando, o sea, nos la estamos invisibilizando. Y además de invisibilizarla, como no le damos el valor que tiene. Y además está esta cosa de no dejar un montón de gente fuera, no solo dejar fuera a los niños que tienen una vulva, sino dejar fuera a esos niños que son bajitos o a esas niñas que tienen voz grave o a esas niñas que son cuando son muy fuertes o no sé si se entiende por dónde estoy hablando con hechos de diversidad y de intersexualidad. Sí, con esto que os digo de que todas las personas somos intersexuales, creo que sí. Pues si eso me preguntáis, ¿vale? Y me interrumpís. Vale. ¿Qué dificultades aparecen de el hecho sexual humano? Porque a priori lo que vemos es que antes de que el sexo existiera en el planeta, de un ser salían dos exactamente iguales al anterior, ¿no? Se reproducían como las estrellas de mar. Lo que vemos es que una vez que el sexo aparece en el planeta, todo el rato se necesitan dos distintos para que salga otro distinto, otro diferente. O sea que, aunque cuando pensamos para qué sirve el sexo, la mayoría de la gente puede pensar, ah, esto es para reproducirse. Y hay otra gente que dice, esto es para disfrutar. Bueno, el sexo, desde que está en el planeta, sirve para generar diferencias. O sea, para que todos los seres seamos diferentes. Y no hay dos que sean iguales, ni siquiera los gemelos son iguales, ¿no? Entonces, que el sexo genere diferencias no significa que tengan que generar jerarquías, de que hay unas cosas que sean mejores que sé y otras que sean peores. ¿En qué lío nos metemos? Pues que a veces lo que vemos que es mayoritario, creemos que es lo normal. Y si hablamos en términos estadísticos, pero no, es que luego creemos que lo que pasa menos veces es lo raro. Y cogemos y eso raro lo ponemos en un plano como si fuera de segundo. Y entonces damos por hecho que si alguien tiene unos cromosomas, tiene que tener una fisionomía, tiene que tener una orientación, tiene que tener una identidad y tiene que tener un patrón de conducta concreto. Eso que en el día a día se puede asociar con lo femenino o con lo masculino, de los niños no hacen eso, esto, las niñas no hacen lo otro, ¿no? O mujeres a las que se les critica por tener unos rasgos que los hombres no se critican o hombres a los que se les critica, bueno, viceversa. Entonces, la dificultad grande de esto es que en vez de estar viéndose la diferencia como un hecho de diversidad y por tanto de riqueza, como algo que produce sinergias o que puede producir sinergias y puede producir que nos enriquezcamos todas las personas, ¿no? Como que sea muy nutritivo, porque como somos muy diferentes podemos aportar muchas cosas y si nos combinamos es todavía más jugoso, más rico, como lo que nos pasa es que en esta jerarquización hay cosas que se excluyen o hay cosas que se rechazan y vemos que a esa niña que es muy fuerte se la pone la etiqueta de bruta y que a ese niño que es muy chiquitín es el enanito de la clase. Y digo, y esto en rasgos, o una niña o una adolescente que tiene más vello, es como, que fíjate cuánto vello tiene, ¿no? O un niño que tiene el pecho más grande de lo habitual, como pues un montón de complejo, porque no tendría que tener ese pecho, no tendría que tener. ¿Quién dice eso? Como lo dice un redondeo que hacemos estadístico que dice, ah, las chicas son así, los chicos son asados, cuando eso no es verdad. O sea, cuando la realidad es que lo que existe es muchísima diferencia, muchísima diversidad. Entonces, como veis, hay mucha gente que se queda fuera de este modelo irreal
de lo que tienen que ser ellas y lo que tienen que ser ellos. Como, y gente que se queda fuera por cuestión de orientación, por cuestión de identidad, pero por cuestión también de tener caracteres sexuales que dices, ay, no, es que es un carácter sexual masculino y es una chica, pues entonces tiene que hacer algo para disimularlo, o tiene que parecer más chica, o tiene que parecer más chico. Esto seguramente a mucha gente le está rechinando y no es para menos, ¿no? Entonces nos toca valorar las diferencias sin convertirlas en desigualdades. Cuando, cuando vemos a una criatura, el decir qué es, si es la autosexación de esa criatura, a nosotros desde fuera podemos coger y pensar lo que es, pero en realidad lo que estamos es alosexando, ¿no? Antes os hablaba de sexar, cómo se sexa los pollos. Bueno, pues alosexamos cuando sexamos desde fuera y autosexamos, nos autosexamos. Yo suelo explicar cuando, como esto lo utilizo así en los coles, como que hay una parte ahí en el cerebro que digo, espejito, espejito, ¿y yo qué soy? Y el espejito suele contestar. La mayoría de las veces contesta una cosa o contesta otra, y hay veces que contesta algo por ahí intermedio, que es cuando estamos hablando de no binario, ¿no? Entonces, eso no va a depender de con qué vemos que juega nuestra criatura, las aficiones, de los gustos de la ropa, de con quién se enamora. Eso va a depender de ese carácter sexual, ese rasgo concreto, que sería como esa parte del cerebro que habla de la autosexación. Que, que supone que cuando veamos un cuaderno, lo que nos estén diciendo sea que hay chicas con vulva y chicos con pene, por ejemplo, o que el órgano reproductor femenino y ese es el de las mujeres, es como, bueno, es más habitual que lo tengan las mujeres, pero también hay mujeres que tienen un pene y también hay hombres que tienen una vulva, y si nos abrieran más el abanico, no habría gente que se está quedando excluida de esos materiales curriculares. No hay gente que se queda, que incluso cuando dice, bueno, pues no siempre es así, y puede vivir el rechazo, ¿no? De ahí. Y ahí empezamos a ver, es como, claro, no siempre se vive el rechazo, pero muchas veces sí. No siempre se está en un entorno donde no se acoge la diversidad, pero muchas veces sí. Entonces, esta invisibilización, esta falta, es como esta discriminación tiene sus consecuencias y tiene sus daños. Y esto es algo estructural, esto no es algo que lo hagáis las familias. A veces desde las familias metemos la pata porque hacemos cosas como, pues, no sé, dar por hecho que va a querer pendientes porque tiene una vulva, ¿no? O metemos la pata porque... mm, pues le pregunto, pues como tiene una vulva, digo, ¿qué? ¿Ya tienes novio? ¿No? Es como, porque igual tenemos que salir del armario de heterosexualizadoras y heterosexualizadores, porque damos por hecho la heterosexualidad de la gente. Entonces, pues esas cosas nos tocará revisarlas y mirarnos así para adentro y ver en qué nos toca también abrir nuestro marco de referencia para poder tratar y para poder acompañar a nuestras criaturas. Mm, a veces queremos explicar con toda la buena intención del mundo. Yo estoy viendo que mi criatura me dice cosas como que, pues imaginaos, yo he tenido una hija, creo, y le he puesto pues, un nombre de niña, y entonces resulta que me empieza a decir que quiere ser un niño. Y yo digo, ay madre, ¿será que es un niño trans? Pues tendré que observar más cosas, porque a veces puede que sea un niño y puede que no, puede que le gusten cosas que ve que suelen jugar los niños, que a los niños mm, les dan cancha para que jueguen a eso, y sin embargo a ella le dicen, no, tú no juegues, que eres una niña, o no, a los niños no hacen esto. Y entonces se ve diciendo que quiere ser un niño, no porque sea un niño, sino porque las cosas que le gustan, sus juegos, sus aficiones, la forma que le apetece para expresarse, con la que se siente más auténtica, es eso que se asocia a ellos, ¿no? Por cuestiones de género, y resulta que no la están permitiendo expresarse y ser. Y
eso no va a significar, lo que os digo, es como, pues, como tendremos, pero eso no significa que sea un niño. Significa que nos tocará abrir el abanico y lo mismo que en una época nos tocó explicar que había verbos irregulares, ¿no? Y cuando decían, vinió anoche, tío, y es como, no, vinió, no, vino. Bueno, pues ahora nos va a tocar explicar que es que, aunque a la mayoría de las niñas la vea jugar a esto, hay niñas que les gusta esto y hay niñas que les gusta esto otro y hay niñas que les gusta lo de más allá. Y así pues, con los críos también. Vale. Además, nos pasa una cosa, es como pues que nos va a tocar, además de escuchar sus palabras, su forma de expresarse y acompañar ahí. Y el acompañar ahí es posibilitar que se pueda expresar como quiera, sin juicio, ¿no? Como, y a veces nos va a dar miedo que puedan juzgar en la escuela o que puedan juzgar en la asociación cultural que va por la tarde o en la ludoteca o la cosa es que para nuestra criatura va a ser muy importante que acompañemos sin juicio las personas de más referencia, que les permitamos ser y expresarse. A veces se ven en la encerrona de tener que elegir entre ser querides, o ser queridas, ser queridos y ser. Y entonces eligen que les quieran. Como si yo me estoy jugando el que los míos me valoren y me quieran, eso es una necesidad tan básica que si hace falta, tiro el freno de mano y dejo de expresarme. ¿Qué pasa? Que a veces en casa pues generáis un entorno que acoge, que valida y cuando sale al mundo se encuentra con un ambiente más hostil, como con que esa parte no se está, o sea, con que sí va a vivir ese rechazo o sí puede vivir un daño. Por eso a mí cuando leía el título me salía esta cosa de poner el subtítulo también, porque nos salía así como un miedo de decir, esto tiene que ver con que la diversidad afectivo-sexual y de género está ligada con las adicciones. Es como, no, no tiene nada que ver. Y como me daba miedo que se ligara muy rápidamente, digo, no, no. Digo, aquí el problema no es la diversidad. Aquí el problema es que hay entornos que son muy maltratantes y son o sea, muy discriminantes o muy marginantes o excluyen, dañan, juzgan, critican, menosprecian y estos entornos generan un daño que ahí sí nos metemos en el lío de necesitar como tener estrategias para que eso nos duela menos. Y en esas estrategias, a veces, aunque no sea la mejor estrategia a medio y largo plazo, pues a veces nos encontramos con que una respuesta a que algo me esté doliendo mucho es mm, tirar de una adicción. Tirar de una adicción es como una estrategia para que algo no me duela mucho, puede ser ocultarme, fragmentarme, anestesiarme, ¿no? Como tratar de que no se me vea, tratar de pasar más desapercibida, tratar de tener en cuenta que hay entornos que son muy maltratantes, o sea, y que ya no, o sea, que tiene que ver con esta parte de a veces de la transfobia, de la homofobia, del bullying que puede haber, toda esa violencia verbal, física, esa violencia a veces simbólica que es que no aparezcas en los materiales, que no tengas referentes, que no te hayan leído un cuento en la vida donde las que se enamoraron eran dos chicas o donde la persona que era protagonista no era una princesa o un príncipe, ¿no? Es como era una persona que tenía género no binario y que también tenía un reino, ¿por qué no? Es como, entonces, estamos hablando que esto genera un estrés sostenido que genera mucho dolor de forma sostenida y que en estos contextos de desigualdad, pues se va generando un malestar como va a repercutir en mi autoconcepto, en la imagen que tengo de mí, en la gestión de mis emociones, en los vínculos que establezco y
afortunadamente cuando los entornos familiares sois muy protectores, que no digo sobreprotectores, ¿eh? Yo veo cuando sois protectores, eh, pues va a hacer otra amortiguación de todo esto. Pero si no, es como eso va a generar ansiedad, puede generar depresión, puede generar una sensación de autocrítica, de hipervigilancia, de, de ver, no sé, una hiperactivación también, ¿no? Es como un estar en alerta constante, una sensación en la gestión de emociones que a veces es como este malestar no tengo forma de calmarlo, no tengo una persona a la que acudir para calmarlo. Y en todo este mejunje de sentires es más probable que haya conductas de riesgo. Pues conductas de riesgo en la adolescencia, pero también conductas de riesgo porque si vemos como que el cerebro así, como un puño, ¿vale? Y entonces tenemos aquí esta parte diría esta, como que compartimos más con los reptiles, ¿no? Como más de instinto, de que si te tiro algo te apartas, porque no hace falta que calcules a qué distancia hay, a qué velocidad viene, cuál es la parábola, no, tú te quitas. Vale. Luego hablaríamos de esta parte de aquí del centro que tiene que ver con el sistema límbico, con lo que igual tenemos más parecido a los mamíferos, con esta parte emocional. Y luego tenemos esta parte de aquí, que evolutivamente es la más moderna y que es pues con la que pensamos, con la que manejamos los impulsos, con las que nos ayuda a como prevenir o prever consecuencias, nos ayuda a tomar decisiones con calma, nos ayuda a empatizar, como esta parte está como que decimos, "Uy, qué bien nos viene el ser racionales". Lo que pasa es que también somos emocionales. Entonces, lo que nos pasa cuando estamos en alerta durante mucho así, es como se nos cortocircuita el cerebro. Y esta experiencia seguro que la habéis tenido todo el mundo que está aquí en algún momento, ¿no? Es como, no está el cerebro igual de disponible porque hay una sensación, me da igual que sea, de mucho miedo, de amenaza, de prisa, de estrés, de angustia. Entonces, lo que hace es como, ¡pum! Y aunque quieres razonar igual, no puedes. Y seguro que tenéis experiencias con vuestras criaturas donde habéis dicho en algún momento, como, a ver, pero escúchame, y parece que no entiendes. Y es como, pues es que puede que ni esté entendiendo, porque como la parte con la que razonamos es esta, si está esa persona muy alterada y encima tiene una persona alterada enfrente, pues es imposible calmarse. Por eso, algo que va a ser muy clave en las familias, dentro de las figuras de referencia, es poder autorregularnos, poder dar una imagen de nosotras, no de las personas, no de las personas adultas, de como tratar de responder, de ser ejemplo de autorregulación, de decir, bueno, mira, ahora es que no te voy a poder escuchar con calma, yo sigo aquí contigo, pero dame un poco, como irnos al rincón de pensar a veces, este rincón de pensar que mandamos a la gente, pues como poder coger y decir, venga, voy a respirar un poco para poder yo entenderte, ¿no? Para poder yo eh, estar más calmada para responderte y para escucharte. Y entonces esto ya es un ejemplo también para la otra persona, para que también pueda acogerse a esos momentos. ¿Qué pasa? Que, que cuando la persona en el entorno al final resulta muy maltratante, excluyente, como va a estar mucho rato en alerta y que al estar mucho rato en alerta, es lo que os decía, va a generar, como altera la percepción de seguridad, de autoestima, altera la posibilidad de calmarse a sí misma. Entonces es mucho más fácil que con estar así, desregulado, como que de cortisol por las nubes, que seguro que habéis oído hablar de cortisol, pues es más fácil que tenga pues insomnio, ansiedad, que no estudie igual de bien, que esto también genera como más críticas y rechazos, ¿no? Entonces, esta cosa que va generando este malestar es el que luego a veces nos lleva a tratar de evitar lo que os decía, podría ser ocultándonos, fragmentándonos, anestesiándonos, aislándonos, eh, tirando de adicciones. Se hace un poco tapar, ¿no? Como
es una conducta que nos lleva a poner, o poner un parche en eso que nos está pasando. Si vemos las adicciones no como una mala toma de decisiones, sino como una estrategia de afrontar un malestar, nos planteamos también las soluciones de forma diferente, en el sentido de esta estrategia de supervivencia ante el dolor o ante ese malestar emocional, corporal, con la propia identidad, mm, esa necesidad de gestionar la ansiedad, la vergüenza, a veces hay incluso el autoodio, el malestar, la incomprensión, mm, incluso a veces esa necesidad de formar parte de la comunidad y entonces hacer algo que me hace ser uno más, une más, une más. Entonces, digamos que la gente que tira de, que tiene mayor, antes os explicaba, ¿no? Como más cortisol sostenido ahí durante el tiempo, más estrés, más situaciones violentas, maltratantes alrededor, como lo que va a tirar es a regularse, a regular sus emociones con cosas externas. Pueden ser con conductas, os decía, como conductas más impulsivas y así, pero para autorregularse puede ser con conductas incluso autoagresivas, pues pueden ser cortes, es decir, me estoy sintiendo tan mal, tan mal, tan mal, es como y estoy dejando hasta de sentir el cuerpo. Entonces, si me corto o me hago así y me hago daño, vuelvo a sentir físicamente esto y entonces la emoción como ya no me invade tanto, ¿no? Yo como no me desborda. Entonces esas conductas autoagresivas a veces tienen que ver con una estrategia para que te duela menos. No es que el consumo de sustancias o el estar jugando compulsivamente también puede ir por ahí y el tener actitudes sexualmente mm, peligrosas incluso peligrosas por tema de uso mm, de preservativos. Cuando digo uso de preservativos no me refiero solo como fundas de penes, ¿eh? Porque no todo el mundo juega a esto de la penetración. Es como a veces tiene que ver con los preservativos así, abiertos, y poder utilizarlos para chupar. Y esto para chupar vulvas o para chupar anos. Y esto os lo digo porque a veces queremos, diciendo, bueno, a ver, me dijeron en aquella charla que era muy importante mm, hablar de sexualidad sin juzgar y acompañar. Y entonces yo lo que hice fue decir, bueno, para que no tengas conductas de riesgo así con el tema de las infecciones, aquí te dejo preservativos. Y se los dejas ahí a tu criatura que tiene una vulva y puede que el mensaje que le llegue es, vaya hombre, ya está pensando que voy a tener un encuentro con alguien que tiene un pene. Entonces es como una práctica súper centrada en un coito, ¿no? Entonces igual es mejor, si voy a hacer eso, igual es mejor decir, aquí dejo unos preservativos. Ya sabes que también es como que no siempre hay penes, pero que viene bien a veces así cortar para los chuperreteos, porque ahí también hay infecciones, porque las infecciones son de transmisión genital, no son de transmisión sexual, ¿no? Si hay genitales de por medio. Entonces, eh, os planteo esto teniendo en cuenta que igual era hasta mejor si se va con esa persona que le gusta o esas personas que le gustan, decir, bueno, pues toma estas piruletas porque os van a venir muy bien para vuestros juegos eróticos. Y seguramente hay gente que se sorprenda y diga, ¿piruletas? Digo, "No". Pues con las piruletas puede que nuestras criaturas se vayan pensando a ver qué tipo de juegos estará pensando y entonces piensan en diferentes posibles juegos eróticos. Sin embargo, si hay preservativos, solo hay un juego posible, ¿no? Es como de repente se nos cierra así el campo, que esto no significa que no pueda hablar de los preservativos y de para qué pueden venir bien, ¿eh? Lo digo por abrir el imaginario de las prácticas, igual que os planteo el abrir el imaginario en las formas de ser. A ver si me llego hacia a mis muritos distintos. Como ver que todas las personas somos diferentes, que todas, como valorar, validar esas peculiaridades, esas particularidades que tenemos cada quien.
Entonces, esto que digo de valorar las diferencias tiene que ver las diferencias en el cuerpo, las diferencias en la forma de ser, las diferencias a la hora de desear, y por eso meto yo esta cuña relacionada con los preservativos y con abrirlos y demás. Vale. Mm, yo que no hay interrupciones, entonces yo sigo aquí agarrada al micro. Luego espero que podáis preguntar algo, así hacemos una rondina para que podáis decir las dudas o los comentarios que queréis añadir. Lo que hablamos, ¿no? Como con esto de las adicciones, lo que hay muchas veces es una respuesta al dolor. Igual el problema no es tanto el consumo, sino qué es lo que está doliendo. Y en este que está doliendo, pues puede tener que ver con querer tapar o puede tener que ver con querer vincular con otra gente, con la necesidad de formar parte y de ser una más o uno más o une más. Si nos vamos a la parte de los espacios seguros y de apoyo que pueden tener nuestras criaturas, a veces hay centros educativos que tienen esos espacios, otras veces no, y nos tendremos que ocupar de favorecer que tengan esos espacios. Y esos espacios pueden ser a través de asociaciones o a través de un centro por la tarde o una ludoteca o unos campamentos de verano. La cosa es que tendremos que asegurarnos de que son espacios en los que puede sentirse nuestra criatura, por decirlo así, mm, que puede sentir seguridad, que puede ser un espacio seguro y un refugio para él, para ella o para él. Por otro lado, además de estos espacios seguros y de apoyo, no siempre hay la formación suficiente dentro de la comunidad educativa, ¿no? Que es un entorno, los centros educativos van a pasar mucho tiempo, entonces yo os animo a que pinchéis ahí para que puedan formarse más también el profesorado, o incluso organizar charlas conjuntas que tengan que ver con profesorado y familia, porque ya no solo nos interesa este tema, es la clave de estamos mm, trabajando en equipo. Somos un grupo o nos ocupa y nos preocupa el bienestar de estas criaturas. Y, se da un doble mensaje, ¿no? Es como llamar para que vengan a dar una charla, para que vengan a hacer unos talleres, una formación, tiene que ver con, vamos a aprender de esto que nos traen, pero hay otro doble mensaje que es, vamos, profesorado y familias de la mano porque tenemos un objetivo común. Y esto también puede ser muy protector para nuestras criaturas, porque también va a ser la forma de que en esos centros educativos se creen estos espacios seguros y de apoyo que os comentaba. Ver, nos tocará ver en qué espacios se valida y se cuida y se le hace saber a nuestra criatura que es digno, es digna, es digne de amor y de seguridad, porque lo que va a recibir de mucha gente, por desgracia, es esta parte maltratante, ¿no? Es esta parte que soltaba los datos antes yo con los números con memorizar números y porcentajes y cosas así de estadística no soy muy buena. O consultaba los datos y en temas cuando se investiga sobre acoso escolar relacionado con homofobia, se está viendo que el 43% de niños, niñas y adolescentes mm, por razones de homosexualidad o bisexualidad se han planteado el suicidio. Y es un número muy alto. De este porcentaje, si cogemos a todo ese porcentaje, el 81 incluso han llegado a planificar el suicidio, ¿no? Estamos hablando de un 35% del total. Entonces, lo que vemos también es que personas trans y personas no binarias tienen 16 veces más probabilidad de sufrir depresión. Como que decimos, no, la depresión se siente así por dentro y es como, ya, claro, pero ¿y el entorno qué hace? ¿Cómo trata?
¿no? Como a veces es promotor. Incluso personas trans y personas no binarias tienen 11 veces más probabilidades de padecer ansiedad. Entonces, vamos a ver, más que la población en general, digo, ¿eh? Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos, porque no podemos seguir permitiendo esto. Vamos a ver, porque luego el problema igual tiene que ver, lo que os digo, con tapar este malestar, con querer calmar la ansiedad. Y calmar la ansiedad, pues habrá gente que coge y bebe, y habrá gente que coge y fuma, y habrá gente que coge y necesita socializar y come no sé qué, MDMA o lo que sea, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo paliamos esta parte de rechazo y esta parte de falta de apoyo que tanto daño hace en la salud mental, porque, porque es ese entorno maltratante el que genera pues, la impotencia, la rabia, la incomprensión, la soledad, el aislamiento. Y digo, vale, no podremos, no podemos mm, salvar a nuestras criaturas de todo, pero sí podemos acompañar a nuestras criaturas en todo. Y este acompañar a nuestras criaturas en todo tiene mucho que ver con que, aunque no podemos facilitar, facilitar o no podemos conseguir eh, que no le llegue ningún dolor, ¿no? Ninguna cosa que duela, sí podemos hacer que sostenga lo que venga. Y para eso va a ser muy importante nuestra presencia. O sea, va a ser muy importante que tenga unos vínculos que no abandonan. Y esa es la mejor forma de prevenir. Que no abandonan, que acompañan, que, que nos ayuda como que podemos ayudar a prevenir ese dolor que lleva al consumo. Porque aunque le llegue en una cultura como la nuestra, aunque le llegue rechazo por la particularidad que sea, y acordaos que os digo los datos con el tema de homofobia, pero o sea, tened en cuenta cuántas veces se critica a mm, una cría que se ha desarrollado antes que el resto porque es la única que le han crecido las tetas, o porque es la última, y entonces lo mismo entre los que tienen pene, en el vestuario, es como es el de los últimos en atravesar la pubertad y entonces, ¿qué pasa con esto de los tamaños de los penes? Entonces digo, eso también son hechos de diversidad, igual que tener más vello o tener menos o todas estas cosas. O mover más las manos al hablar, o moverlas menos, o expresar más tus emociones, expresarlas menos o de forma diferente. Vale, entonces lo que nos va a tocar es, mm, como no veo ninguna cara, digo, a ver cómo van, digo, no, no lo puedo saber. Sí, o queréis, María, de todas sí, formas, enseguida vamos a pasar al turno de preguntas, o sea, parece bien, vale, que lo sepas. perfecto, me parece bien. Entonces, meto así la cuña de qué podemos hacer desde las familias, como pim, pam, como uno, lo que estáis haciendo, formaros en cuestiones de el hecho sexual humano, que es esto de la diversidad sexual y cuanto más marco tengamos en la cabeza, más fácil vamos a poder acompañar a nuestra criatura en estos tinglados. Otro, como validar emociones. Y validar emociones es como darles el mensaje de que lo que sienten tiene sentido. Ayudarles a ver cómo se están sintiendo con las cosas, preguntárselo incluso. Y si nos cuenta algo, no hacer mensajes, no decir mensajes invalidantes de esto es una fase, esto se te pasará. O no, pues podemos dar mensajes que tengan que ver con validación. Pues gracias por confiar en mí. No estás solo o no estás sola en esto, como yo estoy aquí. Incluso puedo coger y decir, mira, yo no lo entiendo porque me está costando entenderlo, pero voy a hacer lo posible por aprender más sobre esto y yo te voy a acompañar en todo lo que sea, porque no tenemos obligación de entenderlo todo, pero sí tenemos obligación de comprender, o sea, de respetar todo, ¿no? Entonces voy a ver cómo hago para ese respetar, para acompañar sin el juicio. Como no voy a coger y decir, ah, no es para tanto,
ya, tienes que ser fuerte, no te preocupes. Es como, no, bueno, pues tiene todo el sentido que te sientas así. ¿Quieres que lo hablemos? ¿Quieres que me siente, prefieres que me quede aquí contigo o en silencio? Como dar esa opción a ver qué es lo que está necesitando y que vaya esa brújula interna a ver qué es lo que le viene bien y validar eso. Por otro lado, lo que os digo de acompañar sin juicio y acompañar, si te está diciendo que quiere que le llamen por este nombre, trata de llamar por ese nombre siempre. Va a ser muy importante desde el momento que te lo dice. No decir, bueno, ya lo haré cuando te cambiemos los papeles. No, no, el papel es lo de menos. Tú trata con ese respeto que necesita. Como, y de hecho, puedes preguntar algo más que te ayude a sentir seguridad que yo pueda hacer, como promueve la comunicación de emociones, como habla de identidades, habla de orientaciones, habla de diferentes formas de vivir la sexualidad, de cuántas formas hay de ser hombre, de ser mujer, de la gente que es no binaria, de la necesidad de poner límites y la necesidad de mm, disfrutar de la vida y sentir placer, como promueve el que se cree un vínculo seguro, ¿no? Es como entre tú y esa criatura y que pueda servir, pues que haya como asegurarte que está en entornos de respeto, en entornos donde la acompañan, que haya espacios donde puede preguntar y puede reflexionar. Igual a mí me cuesta mucho hablar de unos temas, pues entonces me ocupo de sentarme a tu lado y buscar por internet y además así aprovecho y digo, uy, madre, cuánta publicidad, aquí seguro que nos meten, esta página no es de fiar y encima te hago un poco de educación en redes o educación en internet. O busco un entorno, una asociación, un colectivo que podamos preguntar sobre esto, o una persona profesional que nos pueda hablar de esto, porque como madre, como padre, como madre en general, ¿no? Es como, no necesito saber de todo, pero sí acompañarte en todo lo que necesites. Entonces, vamos a ver dónde vas a poder compartir experiencias, dónde poder pedir ayuda y digo, ¿meto un poco más de cuña o pasamos a las preguntas, María? Mm, he entendido que como quiera, aunque lo tenías mudo, ¿no? ¿Entendí bien? Vale. Pues, como digo, si dijera así trucos, te decimos, ¿pero qué tendrá que ver esto con las adicciones? Esto lo tiene que ver con que va a tener una una persona que le ofrece un vínculo de seguridad. Y ese vínculo de seguridad va a ayudar a que se pueda regular mejor, a que se pueda regularse desde dentro y no necesite tapar con cosas de fuera, a que sienta más seguridad para salir al mundo y relacionarse con la gente y no necesite utilizar, me da igual que sean pantallas que sustancias, ¿vale? Esto tiene que ver con que va a ser básico que les escuchemos sin interrumpir, les digamos cuéntame más, gracias, pues eso, gracias por confiar en mí, que os decía. Va a ser importantísimo que validemos sus emociones, que hagamos afirmaciones que legitimen eso que se está sintiendo, ¿no? Oh, es como, jo, eso debe de doler muchísimo, normal que te enfades. O es que lo que sientes es muy importante para mí que me lo cuentes. Tiene sentido que te sientes así, es como validar, porque a veces queremos minimizar, relativizar, aconsejar, y lo hacemos con la mejor intención, pero eso lo que hace es invalidar lo que están sintiendo. Y esta parte de, que os decía, os he dicho ahí más o menos todo el rato, ¿no? Como nombrar y respetar las particularidades. Como por eso a veces nos toca hacer ese examen con nosotras mismas, de ver cómo estoy respetando yo mi cuerpo, de ver cómo estoy yo tratando esas peculiaridades mías, porque te digo, cariño, si tú estás bien tal y como estás, pero luego me ves me tardo 8.000 horas en elegir ropa porque todo me queda mal, porque tengo así unos mensajes así gordófobos que me digo a mí todo el rato, o porque tengo unos mensajes de cómo tienen que ser los cuerpos, ¿no? Entonces, voy a tener que revisar esta relación con mi propio cuerpo, mi propio placer, porque soy un ejemplo y un modelo de referencia también. Y si tú me dices que uso un nombre, lo que os digo, pues nos tocará usar el nombre que nos ha dicho. Le puedo preguntar, ¿y con qué pronombre quieres que hable? Y será muy difícil hablar en un neutro. Cuando nos pide que le hablemos de ella, pues nos tocará entrenar y decir, bueno, pues voy a poner todo de mi parte. Venga, voy a dar paso a lo que quiera compartir la gente y si no, pues
que como veo tan poquitas caras, digo, ¿será que no van a hablar? Me encantaría que ahora haga un montón de ahí a preguntar o comentarios. Pues no parece que haya muchas, pero a mí sí me surge una duda. A ver, cuanto más me formo y más voy por ahí, yo hasta ahora a mi hija siempre le animaba, eres maravillosa, eres divina, eres estupenda, y lo que tú dices, le quitaba importancia a las cosas y no es la primera vez que un profesional como tú, pues eso, me dice que eso no lo estoy haciendo bien, que yo la primera vez que me lo dijeron dije, ostras, pues qué mejor que decirle que lo estás haciendo, que eres maravillosa. Y es verdad que, claro, no te pones en su lugar y son cosas eso, que para ellos pueden ser muy importantes. Entonces, no sé. Fíjate, igual el que sea maravillosa para ti, ¿no? Es un tesoro para ti. Es como, "Uy, eres mi tesorín". Es como, y eso es maravilloso porque tienen que saber que son especiales o sea, para su figura de referencia o sus figuras de referencia es clave que sepan que son especiales, que son lo más importante, que sois una fuente de amor incondicional. O sea, que no va a depender de lo que hacen. O sea, tú puedes rechazar lo que hace y eso que hace no te está gustando, pero no rechazarla a ella. Como eso va a ser algo muy a ella, a él, ¿no? Es como a ella, es como eso es súper importante porque va a poder expresarse, como vas a ver que es significativa para ti, no solo tú para ella, por así decir, ¿no? Como que es alguien, pues lo que hablábamos al principio, digna de amor y de respeto. A Ya. veces meto aquí una cuña, ahora dices, ahora me dices, un segundo, meto aquí una cuña, que a veces igual eres maravillosa, es como es tan grande que no le llega. Es como cuando te digo gracias por todo. Es tan grande que digo, sí, gracias por qué. Pero si me dices eso concreto, ¿no? Como si yo digo, jo, pues gracias por encender la cámara porque así te veo la cara. Es como, ¿sabes concretamente por qué lo estoy agradeciendo? Porque así pues veo más el feedback, porque así me siento más segura. Como ahí le das más posibilidades de entender ese gracias. Y con lo de eres maravillosa igual. A ver, hay por ahí dos cámaras que no sabía si queréis. Muy buenas. Y yo iba a decir algo un poco en la línea de lo que ha dicho María, y es que además recientemente me ha pasado con una sobrina que está pues eso, en una edad regulinchi, y ella no se ve bien físicamente, ¿no? Y tiene varios encontronazos con su madre, pues por lo de siempre, porque además tendemos a hacer eso. Es que no me veo bien, y tú dices, pues yo te veo estupenda, eres guapísima. Si es que fíjate, claro, pero es que esa es mi percepción. Entonces, yo hablé con mi sobrina, ¿qué te pasa? Pues pasa esto y tal, y yo no me veo bien, y me veo no sé cómo, y me veo no sé cuánto. Y le dije, mira, cariño, para mí eres estupenda, pero entiendo que tú no te encuentres bien y eres tú la que se tiene que ver bien. Entonces, vamos a buscar la manera o a buscar las herramientas para que tú puedas empezar a verte mejor, y ya está. Y solamente me dijo, gracias, tía. Y me parece, claro, esto también es un, esto ya sabes tú, María, que viene de lejos, que tengo muchos en casa, y que yo esto no aprendí. O sea, me da muchísima pena ver que haya tan pocas personas conectadas cuando es algo tan sumamente necesario. Yo te tengo que agradecer infinito todo lo que he aprendido y todo lo que he avanzado con mis hijos, porque seguramente si hubiese tenido que hacerlo yo sola hubiese seguido pegándome contra un murete, pero vamos, y al final entender según qué cosas nos va abriendo ese caminito a seguir preguntando otras, a escuchar más y avanzar mejor, aunque sigo dándome contra el muro de cuando en cuando, porque si no, no sería la vida lo que es. Porque así aprendemos, ¿no? Es como vamos recalculando ruta también. Tal cual. Mira, hay una parte así que me parece súper importante, que es o sea, que al final sí le llega la sensación de validar lo que estás sintiendo. Es decir, vamos a buscar qué herramientas o qué cosas te pueden venir bien.
hay una parte que también creo que puede estar guay, que es abrir el abanico, ¿no? Es como que normalmente cuando no nos gusta nuestro cuerpo es porque estamos comparando sobre todo desde los ojos, cuando tenemos muchos sentidos. Entonces, si comparamos desde el olfato, hay otros registros. Si comparamos desde el tacto, como no es lo mismo que tú cojas, lo que me sale decir la panza, porque panza tengo yo y siempre me peleo con mi barriga, ¿no? Pero digo, pero claro, me peleo cuando la veo, porque cuando la toco, digo, ay, qué gozosa. Entonces, es muy difícil que si yo estoy frente al espejo y valoro con la vista, me pongo a comparar con un montón de imágenes. De escaparates, revistas, bueno, redes sociales, TikTokers, no sé qué, no sé cuánto. Si que por cierto, la mayoría de esas tienen o filtros o tienen retoques o tienen, ¿no? Es como, fíjate, como que a veces abrir el imaginario y decir, fíjate, que hay estudios por ahí que dicen que precisamente las top model y estas tienen unos líos con la autoestima corporal de la leche, porque como se las retoca tanto, bueno, el cómo lo digo yo, pero como se las retoca tanto, se comparan con la imagen de ellas mismas retocadas y claro, siempre están mal, porque nunca están así, y si lo bueno es eso, entonces como poder hablar de que además de lo que has hecho, que es lo que es ideal, ¿eh? Porque es el te acompaño a buscar herramientas lo que haga falta, es como poder hablar, incluso estas conversaciones que tenemos que están por ahí y las oyen, de jo, qué fastidio, ¿no? Es como cuántos años a veces tardamos en ver que lo importante del cuerpo como, además de que nos guste, es como, sobre todo es qué capacidades tiene, como pues ahora dejo de mover el hombro y pierdo una capacidad y no puedo jugar a tal deporte, ¿no? Como, o las capacidades, se ve, por ejemplo, que con temas de autoestima corporal, sobre todo en las crías, si practican deporte, tienen menos líos y menos complejos que las que no practican deporte, porque hacen un registro no tanto desde lo visual, sino desde la capacidad. Entonces, es como, pues mira, vamos a promover que valore capacidades, ¿no? Y luego que valore sensaciones. Os decía lo de el olfato, pero que puede ser vamos a darnos unos masajes, unas caricias. Es como, anda que no tenemos cuerpos gozosos. Si evaluamos o sea, pues ahora con plumas, pues ahora con soplidos, ahora con... Entonces, si valoramos el cuerpo no solo desde los ojos, también se nos abre mucho el registro y no entramos tanto en comparación de cómo son otros cuerpos, como por meter así más herramientas. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentarios? No parece que la gente... Es que nos lo has dejado todo tan claro que yo creo que la gente no se anima a preguntar también porque, pues eso, has empezado hablándonos mucho del cuerpo, de cómo se veían, de cómo son, y es verdad que nos has hecho, por lo menos a mí, y me imagino que al resto de la gente que no te conocía también, abrir un poco más la mente y ver eso. ¿Qué podemos hacer bien para atender mucho mejor a nuestros hijos e hijas o hijes? Porque, bueno, pues sí que es algo que hay que tener en cuenta, el no dar por hecho, pues tengo una hija, me va a traer un novio a casa, yo, es verdad que es algo que practicamos de toda la vida. Bueno, cuando tengáis novio o novia, porque bueno, pues entonces, bueno, pues yo creo que ese tipo Ahora de cosas, ahora meto cuña, sí, nivel avanzado. Ahora meto cuña, nivel avanzado. Como eso, dando por hecho que van a tener relaciones monógamas, bueno, ¿no? Es sí. como ahora podemos decir, cuando tengas pareja o parejas, porque vete a saber si tú vas a hacer una poliamorosa, ¿no? Es como digo, porque es verdad que lo que nos toca la mayor parte del tiempo es abrir en las posibilidades que luego elijas lo que elijas, a veces se elige, como tener parejas, pero a Mm, veces seas y te puedas expresar, ¿no? Es como que a veces se habla de opción del deseo y es como, no, no, que no es una opción, que tú no eliges si te gustan los chicos, las chicas, es como que tú lo sientes. Y de hecho a veces nos va a entrar un lío porque queremos ponerte claramente, saber si te gustan los chicos o las chicas y hacemos cosas como preguntar si te gustan y dices, jo, pues fíjate, antes yo hablaba de enamoramiento, atracción y deseo porque son tres rasgos y aunque suelen ir hacia el mismo lado, a veces me enamoro de hombres y de mujeres, pero luego solo deseo a mujeres
deseo a hombres y mujeres, pero mi maquinaria de los enamoramientos solo se activan más hacia ellos, o ¿no? Como todas esas posibilidades intermedias. Entonces, está guay el que podamos abrir el abanico y lo que dices tú, que digo, cuando tengas novio o novia, vamos, o que me da igual, como, o como cuando no quieras tener. Antes he nombrado los preservativos y lo de abrirlos así, pero como abrirlo para poder chuperretear, ¿no? Digo, pues es que a veces pues es verdad que hay menos gente, la gente que se llama sexual, ¿no? A sí misma. O sea, normalmente una sexóloga así, así sustantiva como yo va a decir, no, todo el mundo es un ser sexuado y todos tenemos, hasta el hígado tiene sexo porque metaboliza de forma distinta al alcohol y todas estas cosas, ¿no? Pero con esta clave de la intersexualidad que decía antes. Pero claro, es verdad que hay gente que dice, yo soy asexual. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Como yo, no, a mí esto por ejemplo, tener a alguien con quien hacer mimos y carantoñas así, pues bueno, podría ser que me interesa, pero esto de la excitación no me apetece nada. Y en vez de abrir el abanico, estamos hablando, queriendo ser familias así progres, igual, ¿de dónde dejamos los preservativos? ¿No? Y es como, pues, oye, que sepas que luego hay gente que estos temas de la excitación no interesan. A veces queremos, como damos por hecho algunas cosas, ¿no? Como pues, tú mastúrbate y así te conoces. Como, bueno, pues hay gente que le apetece masturbarse y otra que no. Y hay gente que le apetece para conocerse más y otra que prefiere conocerlo en conjunto. Igual que hay gente que quiere ir al cine sola y hay gente que quiere ir al cine con gente, ¿no? Es como... Y la cosa es que da igual lo que tú quieras. Lo importante es otra vez que te mires a ti y que vayas haciendo lo que tú necesites. Y yo voy a estar aquí para acompañar, como para respetar. Vale, me alegro que te haya parecido interesante por un mensaje que están mandando. A mí me queda esta cosa, ¿no? Como la clave de que tu amor tiene que ser incondicional y que tú estás ahí acompañando en su desarrollo. Que lo que es un riesgo no es el hecho sexual humano, la diversidad, a las que os estáis yendo por ahí. Que lo que es un riesgo es estar en entornos maltratantes. Y no siempre o sea, a veces podemos preguntar cómo se está sintiendo ahí, quiénes son las personas a las que puede pedir ayuda, quiénes la acompañan cuando necesita algo, cómo hace para pedir ayuda. Y a veces no podemos eh, evitar que ese entorno sea maltratante. Y tendremos que ver cómo hacemos para decir, vale, yo te acompaño en esto. Porque lo que vemos es que cuando las criaturas tienen una persona adulta de referencia, pues eso, que respeta, que acompaña, que valida, que está ahí disponible. A veces tenemos personas adultas al lado y la persona adulta está así, como eso no es estar disponible. O te estoy diciendo, sí, sí, dime, y tengo una cara de que estoy hasta las narices, eso no es estar ahí disponible para ti, ¿no? Es como la disponibilidad es la presencia también. Y lo que vemos es que eso baja riesgo con tema de adicciones. Y sin embargo, cuando la persona adulta no está y no está sistemáticamente, como lo que se genera así es una desconexión, por así decir, y que luego tienen más de sustancias para tapar, para evitar, de sustancias o de maquinitas, ¿eh? O sea, como que me lo llevo a consumo de drogas, pero que puede ser perfectamente consumo de pantalla. Y que cuando la persona adulta está esta cosa de estoy y no estoy, como muy ambivalente, veremos que como tienen ansia por vincular, y entonces eso también aumenta riesgo de consumo, porque hay consumos que vinculan mucho. Oye, me está viniendo muy bien que me digáis que está bien, porque como, o sea, como la gente que escribe está diciendo, lo he entendido bien y así, y me viene muy bien porque como no veía caras, yo decía, madre mía, con este pensamiento mío que me voy de una rama a otra, se estarán enterando, estaré redundando demasiado unas cosas y no explicándome bien. Así que muchas gracias por esos mensajes.
No, la verdad es que era lo que te decía, que es que te has explicado fenomenal, que al final es lo de siempre y lo que pensamos desde nuestra organización, que el hablar con nuestros hijos, el educarles, el prestarles tiempo, el saber nosotros las cosas, hace que podamos ayudarles mejor. Si no sabemos qué hacer con ellos, no podemos ayudarles. Entonces, pues un poco es esa nuestra misión, el aprender nosotros para poder enseñarles a ellos, porque al final... Muchas veces eso, somos su ejemplo, no en todo, porque cuando tienen otro tipo de inquietudes, pero sí que el saber que pueden confiar en nosotros es fundamental. Entonces yo creo que, bueno, que pues eso, yo no sé, el resto de la gente opina lo mismo que nos lo has explicado fenomenal, que yo al principio decía, pero ¿qué me está explicando esta mujer? Sí, sé Pero que no, yo digo, ¿qué me está contando? Pero no, la verdad que has, o sea, fenomenal. Lo has explicado estupendamente y yo creo que bueno, gracias, pues María. que darte las gracias porque me imagino que esta webinar, cuando se entere la gente que ha estado aquí, los amigos de los que hemos estado aquí, de cómo lo has hecho, pues sí que va a llegar a más personas porque Estoy sí que me ha pensando yo, parecido muy estoy interesante. pensando que con este final tuyo, la gente que se haya conectado tarde va a decir, yo la tengo que ver ¿Ah? desde el principio. Sí, sí, yo creo que sí que ha merecido la pena. Así que muchísimas gracias, María, por tu intervención. Te llamaremos en más ocasiones seguro Gracias. porque, bueno, pues ha sido una gozada poder escucharte. Así que muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y gracias a ti por tu intervención. Muy bien. Pues nada, aquí me tenéis disponible. Nos despedimos. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo creo que no, porque la Vale. gente eso está con la pantalla apagada, pero vamos, muy bien. Muchas gracias a quienes andáis mandando mensajitos, que ese es el feedback que llega, y a quienes ponéis la cara, que también eso es un feedback que llega. Que nos vemos en otra entonces. Vale, Muchas pues gracias por la charla. Fue muy interesante, bien explicado. Me alegra oíros. Chao.